En la boda de mi hija, se me acercó y me susurró al oído: «Papá, vete ahora. Me avergüenzo de ti, delante de mis consuegros». Esa misma noche me llamó y dijo: «Transfiéreme $50.000 para cubrir los gastos de la boda». Yo respondí con solo 3 palabras que nunca olvidará. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es ahora mismo en tu región. Aquella mañana de marzo olía a lluvia y a tierra mojada cuando sonó mi teléfono. Estaba en el viñedo revisando las vides en reposo por si habían sufrido daños del invierno, con las manos manchadas de tierra que ningún fregado logra quitar del todo, 20 acres de Cabernet Sauvignon extendiéndose por la ladera de Napa, el trabajo de toda mi vida, mi orgullo, mi legado. «Papá, tengo noticias». La voz de Vanessa estalló por el altavoz, brillante, con esa energía eléctrica que tenía desde niña cuando descubría algo maravilloso. Mi corazón se elevó. Austin me pidió matrimonio. Nos vamos a casar. Durante exactamente 3 segundos fui feliz, hasta que noté el cambio en su tono, ese filo nervioso que las madres aprenden a detectar y que los padres fingen no notar. «Es increíble, cariño», dije quitándome los guantes de trabajo. «¿Cuándo?» «Solo hay una cosa». El brillo se apagó. «Sus padres quieren conocerte. Mañana, a cenar. Aquí, en tu casa, mañana». No fue un «¿te viene bien?» ni un «¿cuándo puedes?», fue mañana, como una citación. «Claro», dije despacio. «Me encantaría conocerlos». «¿Cómo es la familia de Austin?» El silencio se estiró al otro lado de la línea, ese silencio que dice más que las palabras. «Son exitosos. Su padre, Roger, es promotor inmobiliario en San Francisco. Grandes proyectos. Su madre, Charlotte, viene de dinero antiguo. Los Wellington». La forma en que lo dijo, como si yo tuviera que reconocer el apellido, como si debiera significar algo, me recorrió un escalofrío. Miré mis botas cubiertas de barro, el viñedo detrás de mí, la modesta casa de campo donde la había criado después de que su madre muriera hace 8 años. «Suena impresionante», dije con cuidado. «¿A qué hora debería esperar a todos?» «A las 6. ¿Y papá?» Otra pausa. Quizá podrías vestirte bien. Están acostumbrados a ciertos estándares». Colgué con una inquietud que no sabía nombrar. Algo en su voz, ese tono disculpándose de antemano, como preparándose para el impacto, me sentó mal en el estómago. Al día siguiente limpié la casa, me puse mi buena camisa, la azul que Vanessa me compró la pasada Navidad, puse la mesa con la vajilla buena. Había planeado una cena sencilla: pollo asado, verduras de mi huerto, una botella de mi Cabernet de 2019 que había ganado una medalla de bronce en la feria del condado. Comida honesta, vino honesto. Vanessa llegó 2 horas antes, su BMW crujió sobre la grava. Bajó con ropa de diseñador que no reconocí, la cara tensa por la ansiedad. «Papá, tenemos que hablar antes de que lleguen». Recorrió mi casa como una inspectora sanitaria, catalogándolo todo con un desagrado apenas disimulado: el sofá de cuero gastado, las fotos de su infancia en la repisa, los premios de concursos locales de vino, mis botas de trabajo junto a la puerta. Esto es muy tú», dijo, y de algún modo no sonó como un cumplido. «¿Qué pasa, Vanessa?» Se volvió hacia mí y apenas reconocí a la mujer que tenía delante. Esa no era mi hija, la niña que me ayudaba a vendimiar cada otoño, que se reía cuando el mosto le manchaba la ropa de morado, que lloró en mis brazos cuando murió su madre y me dijo que saldríamos adelante juntos. «Papá, los Preston son de San Francisco. Se mueven en ciertos círculos. Los proyectos de Roger valen cientos de millones. Charlotte está en los consejos de 3 museos. Tienen expectativas». «¿Expectativas?», repetí, plano. «Sobre la imagen, sobre cómo deben verse las cosas». Señaló vagamente mi casa, a mí. «Quizá podrías cambiarte a algo más formal y, cuando hablen de su trabajo, deja que hablen. No menciones demasiado el viñedo. Puede que no entiendan la escala de lo que haces aquí».
Algo frío se asentó en mi pecho. La escala de lo que hago. ¿Sabes a qué me refiero? No es una gran operación comercial, es más bien un viñedo como afición. 20 acres, 30 años de trabajo, vinos premiados que se sirvieron en bodas y aniversarios y que pagaron su universidad, una afición. Vanessa, no voy a fingir ser quien no soy. No te pido que finjas. Su voz se elevó, quebrándose de frustración. Te pido que causes una buena impresión. Esto es importante para mí. La familia de Austin es importante. ¿No puedes intentarlo? ¿Intentar qué? ¿Avergonzarme de quién soy? Eso no es lo que dije. Es lo que querías decir. Nos quedamos en el salón donde le leí cuentos antes de dormir, donde decoramos árboles de Navidad, donde me enseñó su carta de admisión en la universidad, mirándonos como extraños. Llegarán en 1 hora, dijo por fin, con voz fría. Por favor, solo, por favor. Me dejó allí, con la camisa buena de pronto sintiéndose insuficiente, mi casa viéndose cutre a través de sus ojos. Me acerqué a la ventana y miré el viñedo, las vides que planté con mis propias manos, la tierra que nos sostuvo. Por primera vez en 8 años desde que enterré a mi esposa, me sentí realmente solo, y tuve el terrible presentimiento de que esto solo era el principio. No me cambié de camisa. Llámalo terquedad, llámalo orgullo, no lo sé. Me quedé mucho rato en esa ventana recordando cuando Vanessa tenía 6 años y plantamos la sección este. Insistió en ayudar, sus manos pequeñas apretando la tierra alrededor del injerto mientras yo le explicaba cómo esas plantitas crecerían hasta algo magnífico si teníamos paciencia, si las cuidábamos bien. ¿Como magia, papi? Preguntó. No, cariño, le dije. Mejor que magia. Es trabajo, tiempo y amor. Entonces me creyó. Creyó en este lugar, en esta vida. ¿Cuándo cambió eso? Retrocedí en la línea del tiempo. Hace 1 año conoció a Austin en algún evento tecnológico en la ciudad. Trabajaba para la empresa de inversión de su padre, o más bien tenía una oficina allí y un título que sonaba importante. Estaba entusiasmada, hablaba de él sin parar. Es tan sofisticado, papá, tan pulido. Conoce a gente fascinante. Hace 6 meses las visitas a casa se hicieron menos frecuentes. Cuando venía, miraba alrededor con una expresión que empecé a reconocer, la misma que ponen los turistas ante los puestos de granja al borde de la carretera, apreciativa pero distante, como si fuera pintoresco pero no del todo real. Hace 3 meses sugirió que quizá debería actualizar la casa. Cosas pequeñas, papá, muebles nuevos, algo más contemporáneo. Me reí, sin entender que hablaba en serio. Ahora lo entendía. Me había estado preparando para este momento, o más bien preparándose ella para avergonzarse de mí. El Tesla llegó exactamente a las 6. Sabía que era un Tesla porque Vanessa lo había mencionado 3 veces en la última hora, como si la marca del coche fuera relevante para evaluar mi valor. Por la ventana vi bajar a 3 personas. Austin, alto y afilado con un traje caro. Roger, su padre, con el cuerpo de alguien que ha ganado en la vida y espera reconocimiento, y Charlotte, rubia y frágil, escaneando mi propiedad como quien calcula valores inmobiliarios. Abrí la puerta antes de que llamaran, vieja costumbre, a los invitados se les recibe, no se les hace esperar. Señor Cooper, dijo Austin, extendiendo la mano sin calidez. Por fin conozco al padre de Vanessa. Su apretón fue agresivo, como marcando territorio. Se lo devolví y vi cómo sus ojos se abrían un instante. El trabajo en el viñedo da fuerza, una fuerza que no se anuncia en músculos de gimnasio. Leonard, dije. Pasen, por favor. Charlotte entró y empezó lo que solo puedo llamar un inventario, su mirada recorriendo cada superficie, cada mueble, cada elección de mis 30 años aquí. Sonrió, pero no le llegó a los ojos. «¡Qué casa tan rústica!», dijo. «Tan auténtica». Auténtica como si yo fuera una pieza de museo. «Nos gusta», respondí. Roger fue directo a lo que de verdad le interesaba. «Bonita parcela tienes aquí, Leonard. ¿Cuántos acres?».
20. Hoy en día debe valer una fortuna. El inmobiliario en Napa no para de subir. ¿Has pensado en vender? No llevábamos ni 2 minutos dentro y ya estaba tasándola como ganado. No me interesa vender, dije. Esta tierra es el trabajo de mi vida. Todo está en venta al precio adecuado, dijo con naturalidad, como una verdad universal, como si mi vida fuera solo otra transacción pendiente. La cena fue exactamente tan incómoda como temía. Serví la comida que había preparado con cuidado, pero Charlotte picoteaba como buscando infracciones. Roger dominó la conversación hablando de sus proyectos, dando por hecho que todos estábamos fascinados. Austin hacía de apoyo, añadiendo comentarios sobre estrategias de inversión y oportunidades de mercado. Vanessa se reía de sus chistes, una risa fuerte y nerviosa que no sonaba a ella. Cuando intenté hablar del viñedo, del proceso de elaboración del vino, me cortó. Papá, no necesitan oír todos los detalles técnicos. Seguro que para ti es muy interesante, intervino Charlotte con dulzura venenosa, pero Roger nos estaba contando lo del evento benéfico del museo, recaudó más de 3 millones. ¿Te lo imaginas? 3 millones en una sola noche. El mensaje era claro. Tus pequeñas preocupaciones no existen en nuestro mundo. Serví el vino, una de mis mejores botellas, un 2019 que tardó años en desarrollar su complejidad. Roger dio un sorbo y asintió como confirmando algo desafortunado. No está mal para una afición, dijo. Charlotte y yo solemos beber de la colección Rothschild, pero este tiene carácter. Carácter, la forma en que lo dijo no era un elogio. Austin se recostó en la silla, gesticulando con la copa. El inmobiliario es la jugada inteligente hoy en día, Leonard. Tierra así en Napa, podrías vender, invertir bien el capital y ganar en un año más de lo que ganas cultivando uvas. No cultivo uvas por el retorno, dije en voz baja. Hago vino porque importa. Sonrió, la sonrisa de quien acaba de confirmar que eres tan ingenuo como sospechaba. Cuando por fin se fueron, Vanessa se quedó en el porche. Ha ido bien, dijo, intentando convencerse. ¿Les has gustado? Miré a mi hija, a esta extraña con el rostro de Vanessa, y sentí algo romperse en mi pecho. ¿De verdad? ¿O solo confirmaron todo lo que ya pensaban? Papá, no seas dramático. Estás siendo demasiado sensible. ¿O por fin estoy viendo claro? Se fue sin responder, las luces traseras perdiéndose colina abajo. Me quedé sentado mientras la oscuridad caía sobre el viñedo, las vides como testigos silenciosos. Durante 8 años desde que perdí a mi esposa, esta tierra había sido suficiente, mi trabajo había sido suficiente, Vanessa había sido suficiente, pero en algún punto dejé de ser suficiente para ella. Y lo peor fue la sensación de que aquella noche solo era el primer movimiento de una partida que no sabía que estábamos jugando. Los 3 meses entre aquella cena y la boda fueron una clase magistral de erosión, no el derrumbe súbito de un acantilado, sino el desgaste lento e implacable de la piedra por el agua. Las visitas de Vanessa se volvieron raras y siempre con agenda. Papá, los Preston nos han invitado a su gala benéfica el mes que viene, en el Fairmont, muy formal. Quizá podrías comprarte un traje de verdad, algo a medida. Estaba podando las vides cuando lo dijo, mis manos firmes con las tijeras. Tengo un traje. Tienes un traje de 2010 que llevaste al funeral de la tía Marie. ¿Todavía te queda? Suspiró, ese suspiro de quien decide que eres deliberadamente difícil. Esto es importante para mí. Estos eventos importan. La gente se fija en estas cosas. La gente, no yo, se fija en la gente, como si hubiera externalizado su criterio a un jurado invisible de desconocidos con ropa cara. Lo pensaré, dije, sabiendo ambos que significaba que no. Se fue frustrada y yo volví a las vides. Lo curioso de las vides es que no les importa cómo te vistas, responden a la constancia, la paciencia y el trabajo honesto, sin necesidad de actuar. Austin empezó a aparecer también, siempre sin avisar, llegando en su Tesla silencioso con gafas de diseñador y una sonrisa ensayada, como si me hiciera un favor.
Solo quería pasar a ver cómo gestionas la propiedad. ¿Gestionar? Como si fuera un cuidador y no el dueño. Paseaba por el viñedo haciendo preguntas que sonaban inocentes pero no lo eran. ¿Cuánto mantenimiento requieren 20 acres? Debe ser agotador a tu edad. ¿Has pensado en reducir, quizá vender algunas parcelas para facilitarte la vida? La primera vez fui educado, la segunda firme, a la cuarta entendí lo que era, un lobo dando vueltas, probando debilidades, esperando el momento de atacar. La tierra no está en venta, Austin. Claro que no, decía suave. Solo nos preocupa tu bienestar. Vanessa se preocupa, los dos. Mentira, lo veía en sus ojos recorriendo mi propiedad como una calculadora, no veía tierra y vides, veía cifras y potencial urbanístico. Charlotte también llamaba durante esas visitas, tenía memorizado el número de Vanessa y un talento especial para elegir el momento. Cuando yo estaba cerca, su voz atravesaba el teléfono. Cariño, sobre la boda, tenemos que hablar de la situación del padre de la novia. Sé que lo quieres, pero la imagen importa. Quizá podría sentarse en una mesa lateral, no podemos tenerlo en la mesa principal con ese traje viejo. ¿Qué pensarán los Harrington? Observé la cara de mi hija, cómo asentía, cómo se disculpaba por mí como si fuera un problema a gestionar y no una persona a defender. Mamá dice que quizá podría saltarte el banquete, me preguntó una vez sin mirarme. Podrías venir a la ceremonia y marcharte antes de la cena. Sería más fácil. ¿Más fácil para quién? Para todos. Otra vez esa palabra, todos, el jurado invisible que me había condenado por no ser lo bastante impresionante. Empecé a notar más cosas, el cambio en el vocabulario de Vanessa, lleno de palabras como imagen, networking y alineación de marca, el lenguaje de Austin infiltrándose en ella. Una tarde de abril la encontré fotografiando mi casa, no con cariño sino con frialdad, como documentando pruebas. ¿Qué haces? Se sobresaltó. Nada, es que Austin quería ver dónde crecí. Pero su carrete contaba otra historia, enfocaba los desgastes, la pintura descolorida, los muebles modestos. Estaba construyendo un caso, comprendí, pruebas de que había superado sus orígenes humildes, de que merecía su lugar en el mundo de Austin. Mi hija se había convertido en una extraña con el rostro de Vanessa. Lo peor fue la cena de ensayo a finales de abril. Los Preston la organizaron en un restaurante de San Francisco con 6 meses de lista de espera y sin precios en el menú. Yo me senté al final de la mesa mientras Roger pontificaba sobre su último proyecto, condominios de lujo donde antes había un barrio filipino histórico. El progreso requiere sacrificios, anunció, y todos asintieron como si fuera profundo y no monstruoso. Charlotte monopolizó a Vanessa hablando de flores, listas de invitados y de si el champán debía ser Cristal o Dom Perignon. Mi hija escuchaba como una alumna antes de un examen, desesperada por acertar. Austin me miró una vez y sonrió, una sonrisa de depredador, llena de dientes y sin calor. En ese momento entendí algo fundamental. Esto no iba solo de Vanessa. Nunca había sido sobre Vanessa. Ella era un medio para un fin, y el fin era sentarse sobre 20 acres de tierra vinícola en California que valían más de lo que Austin ganaría en una década. Me excusé pronto, diciendo que estaba agotado. Nadie protestó. No creo que nadie notara siquiera que me había ido. De camino a casa, atravesando las colinas oscuras, pasé viñedo tras viñedo, pequeñas operaciones como la mía, negocios familiares construidos durante generaciones. Cada uno representaba el trabajo de toda una vida, su legado, sus sueños fermentando en algo hermoso con paciencia y cuidado. Austin y su padre veían esos lugares como obstáculos para el beneficio, y Vanessa también había empezado a verlos así. Estaba perdiendo a mi hija a manos de gente que no valoraba nada salvo la adquisición, y lo peor era que ella iba de buena gana, cambiando su herencia por la aceptación de un mundo que nunca la abrazaría de verdad. Pero todavía no estaba derrotado. No sobrevives 30 años cultivando sin aprender que algunas batallas no se ganan con fuerza. A veces hay que tener paciencia, observar el clima y esperar el momento adecuado para vendimiar. Mi momento se acercaba,
solo tenía que reconocerlo cuando llegara. La invitación de boda llegó a principios de mayo, cartulina gruesa con relieve dorado, mi nombre en una caligrafía que probablemente costaba más que mi factura mensual del agua. Código de vestimenta, etiqueta. Lugar, la finca Preston, Atherton. Compré un traje nuevo, no porque Vanessa me lo pidiera, sino porque quería entrar en esa boda con dignidad, que nadie dijera que no lo intenté, que no hice el esfuerzo, que no le di a mi hija todas las oportunidades para recordar quién era yo antes de que decidiera olvidarlo. La finca Preston no era una casa, era un monumento al exceso, verjas de hierro en bruto, una entrada circular con una fuente que podría haber regado la mitad de mi viñedo, aparcacoches con uniformes idénticos que miraron mi camioneta de 10 años como si hubiera llegado en burro. La ceremonia fue en los jardines, 300 invitados sentados en sillas blancas impecables, un cuarteto de cuerda tocando algo clásico y sin emoción. Me senté en la tercera fila, no delante como suelen sentarse los padres, sino lo bastante atrás como para no avergonzar a nadie importante. Vanessa estaba preciosa con su vestido, por un instante, viéndola caminar sola por el pasillo, sin un padre que la entregara porque esa tradición estaba anticuada. Según ella, volví a ver a la niña que me ayudaba a vendimiar, la que se reía cuando el jugo le manchaba la ropa de morado. Luego llegó hasta Austin y esa niña desapareció. La mujer que le tomó la mano era otra por completo, pulida, perfecta y hueca. La ceremonia, por suerte, fue corta. La recepción fue una agonía. El salón, sí, tenían un salón de baile, estaba decorado como un museo, lámparas de cristal, dorados, todo, centros de mesa que costaban más que el alquiler mensual de mucha gente. Los Preston invitaron a todos los que importaban en la sociedad de San Francisco, y exactamente ninguno tenía el menor interés en hablar con un propietario de viñedo de Napa. Busqué mi mesa, la número 24, cerca de las puertas de la cocina, lejos de la mesa principal donde mi hija se sentaba con sus nuevos consuegros. Mis compañeros eran primos lejanos de Charlotte, gente que mantuvo una conversación educada durante exactamente 6 minutos antes de girarse para hablar entre ellos. Observé la recepción como un visitante de otro planeta. Vi a ricos felicitándose por ser ricos. Vi a Austin y a Roger recorriendo la sala como políticos, haciendo contactos, hablando de acuerdos. Vi a Charlotte presidiendo, chorreando joyas y juicio, y vi a Vanessa, mi hija, escaneando a la multitud con ojos ansiosos, comprobando a cada rato si estaba actuando bien, si estaba cumpliendo expectativas. Cerca de las 8, se acercó a mi mesa. Mi corazón se elevó, estúpidamente, pensando que quizá venía a bailar, a tener un momento real con su padre el día de su boda. Se inclinó, acercó la cara a mi oído, su aliento olía a vino dulce, su voz era hielo. «Papá, tienes que irte. Me avergüenzo de ti. Delante de los Preston no encajas aquí». Las palabras me golpearon como balas, no solo por crueles, que lo fueron, sino porque eran calculadas. Lo había pensado, lo había ensayado, había decidido que ese era el momento correcto para herirme. Me levanté sin decir nada, no hice escena, no discutí. Salí de ese salón, pasé junto al aparcacoches, me subí a mi camioneta y conduje a casa en la oscuridad con las manos temblándome en el volante, no de tristeza, de rabia. Me senté en mi porche hasta las 11, bebiendo vino hecho con mis propias manos, mirando las estrellas sobre mi viñedo y entendiendo con una claridad cristalina que acababa de ser expulsado de la vida de mi hija, como un sirviente que ya no sirve. A las 11 sonó mi teléfono. «Vanessa». Durante un segundo estúpido, pensé que llamaba para disculparse. «Papá, tienes que transferirme $50,000 a mi cuenta por los gastos de la boda. Roger dice que es lo mínimo que puedes hacer después de avergonzarnos esta noche». 50,000 por una boda de la que me habían echado, por una recepción donde me escondieron como carga vergonzosa, por una hija que cambió a su padre por una familia que lo veía como un obstáculo que liquidar. Miré el nombre de Vanessa en la pantalla, vi cómo los últimos restos de quien había sido se evaporaban en la noche de California y dije 3 palabras que lo cambiaron todo: «Nos vemos en los tribunales». Colgué. Me llamó al instante. No contesté. Llamó 6 veces más. Apagué el móvil. Me quedé sentado en el porche y algo fundamental se movió dentro de mí. El padre que intentaba entender,
que ponía excusas, que esperaba que su hija entrara en razón, ese hombre se había ido. En su lugar quedó alguien que entendió que la paciencia no siempre es una virtud, que hay personas que confunden la bondad con debilidad, que mi hija y su nueva familia habían mirado el trabajo de toda mi vida y solo vieron una cosa, un activo a adquirir. Creían que yo era demasiado viejo, demasiado simple, demasiado cansado para contraatacar. Estaban a punto de aprender que las uvas no son lo único que se vuelve más potente con la edad. A la mañana siguiente hice 2 llamadas. La primera fue a Marcus Wade, un abogado de propiedades en Napa que me ayudó a redactar mi testamento años atrás. La segunda fue a Clayton Hughes, un tasador inmobiliario que conocí en una conferencia del sector vinícola. Tenía preguntas que necesitaban respuestas sobre fideicomisos, sobre valores de mercado, sobre cuánto creían exactamente mi hija y su nuevo marido que iban a heredar. Porque por fin entendí con qué estaba tratando. Esto no iba de familia, era una transacción de negocios y yo había sido demasiado ciego para verlo. Austin no se enamoró de Vanessa, se enamoró de mi balance. Bien, los negocios se pueden jugar de muchas maneras, y yo había pasado 30 años aprendiendo paciencia, estrategia y el valor del momento perfecto. El vino necesita tiempo para madurar, la venganza, estaba descubriendo, también. Para cuando el sol salió sobre mi viñedo aquella mañana, no estaba llorando lo que había perdido, estaba planificando lo que iba a proteger y cómo iba a hacerles entender que no se roba a un hombre que pasó su vida cultivando cosas que tardan años en dar fruto. Esta vendimia sería distinta a todo lo que esperaban. La oficina de Marcus Wade olía a cuero y papel viejo, el aroma de contratos que mantienen vidas unidas o las destrozan. Lo llamé a las 7 de esa mañana, el día después de la boda, y aceptó verme de inmediato. 30 años conociendo a alguien construyen ese tipo de confianza. Leonard, dijo señalando la silla frente a su escritorio, sonabas urgente por teléfono. Se lo conté todo, la boda, la humillación, la exigencia de $50,000. Y luego hice la pregunta que me había tenido despierto toda la noche. Mi testamento se lo deja todo a Vanessa. El viñedo, la casa, todo. ¿Puedo cambiar eso? Marcus se recostó, dedos entrelazados. Puedes cambiar tu testamento cuando quieras, pero has dicho todo. ¿La propiedad está solo a tu nombre? Sí, desde hace 30 años. Entonces, legalmente, es tuyo para hacer lo que quieras. Hizo una pausa, estudiándome. Pero, Leonard, estamos hablando de tu hija. ¿Estás seguro de que quieres? Me pidió que me fuera de su boda porque la avergoncé y 1 hora después llamó exigiendo dinero. Mi voz era firme, fría. Ya no estoy seguro de nada, salvo de que necesito proteger lo que he construido. Marcus asintió despacio. Hay opciones, fideicomisos, herencias condicionadas, fundaciones benéficas. ¿Qué estás intentando lograr exactamente? Estoy intentando asegurarme de que mi tierra no se convierta en condominios al día siguiente de mi funeral. Ahí entendí lo que Marcus llevaba rato evitando. Él ya lo había visto antes, familias destruidas por dinero, hijos dando vueltas como buitres, legados demolidos por beneficio rápido. Dame unos días, dijo. Investigaré tus opciones y hablamos. Salí de su despacho y conduje directo a la empresa de tasación de Clayton Hughes. Clayton era alguien a quien conocí en una conferencia del sector hacía 3 años, un tipo directo que ayudó a varios pequeños propietarios de viñedos a entender el valor de sus terrenos durante una reevaluación fiscal. Leonard Cooper, dijo estrechándome la mano con calidez. ¿Qué te trae por aquí? Necesito saber cuánto vale mi tierra. 20 acres, viñedo establecido, casa de campo, equipos, valor de mercado actual. Alzó una ceja. ¿Piensas vender? Pienso saber lo que tengo. Tardó 2 días. Cuando me llamó, el número me golpeó como un puñetazo. 4,2 millones. Clayton añadió, el mercado de Napa se ha disparado en los últimos 5 años. Tu ubicación, tus vides establecidas, tus derechos de agua. Estás sentado sobre una mina de oro, Leonard.
4,2 millones. Sabía que el terreno valía, pero esto era riqueza generacional. Por eso Austin aparecía, por eso Roger preguntó por vender, por eso toda la familia Preston había tolerado que mi hija se casara por debajo de su supuesta categoría. No estaban tolerando nada, estaban invirtiendo. Clayton, una pregunta más. ¿Alguien te ha contactado a ti o a otros tasadores por mi propiedad recientemente? Silencio al otro lado. Luego, con cuidado, no puedo hablar de otros clientes. No te lo estoy pidiendo. Te pregunto si alguien ha estado tanteando valoraciones de una tierra que todavía no posee. Otra pausa. Leonard, no puedo confirmar nombres, pero puedo decirte que hace 3 semanas alguien me pidió una valoración preliminar de una propiedad que encaja con tu descripción. Dijeron que cambiaría de manos dentro de 1 año y que les interesaba el potencial de desarrollo. Se me apretó la mano alrededor del teléfono. Potencial de desarrollo. Preguntaron específicamente por posibilidades de subdivisión, cuántas parcelas cabrían en 20 acres, restricciones de zonificación, si la designación agrícola podía impugnarse. Le di las gracias y colgué. Me quedé en el salón mirando el viñedo al que había dedicado 30 años, entendiendo con una claridad perfecta lo que había sido demasiado ciego para ver. Austin no se enamoró de mi hija, se enamoró de mi dirección. La boda no era familia, era negocio. Consigue a la chica, espera a que el viejo muera, hereda la tierra, arrasa las vides, subdivide, construye casas de lujo y véndelas por millones. Vanessa era la llave de una caja fuerte que ni siquiera sabía que existía, y yo, tan concentrado en perder a mi hija, no vi al lobo ya dentro de mi casa, midiendo paredes. Esa tarde abrí una botella de mi reserva de 2018, el vino que guardaba para una ocasión especial. Me senté en el porche mientras el sol se ponía sobre las colinas, tiñendo el cielo del color de un Pinot Noir joven, y pensé en la paciencia. El vino no se apresura, no puedes forzar la fermentación, no puedes acelerar el envejecimiento, no puedes saltarte el proceso cuidadoso de convertir uvas amargas en algo que merezca saborearse. Cualquiera puede aplastar uvas y sacar jugo. El arte está en esperar, en observar, en saber exactamente cuándo actuar. Austin y su familia cometieron un error fundamental. Asumieron que porque yo era simple, era tonto, que porque trabajaba con las manos, no entendía los números, que porque era paciente, era pasivo. Estaban a punto de aprender la diferencia entre paciencia y debilidad. Sonó mi teléfono. Vanessa. Lo vi vibrar sobre la mesa, su nombre iluminado en la oscuridad que caía, y no contesté. Llamó 3 veces más esa semana. Ignoré cada una. Que se preguntara. Que se preocupara. Que todos empezaran a sospechar que quizá el viejo no era tan manejable como habían supuesto. Marcus llamó el viernes. He redactado 3 opciones para ti. ¿Puedes venir el lunes? Allí estaré. Pasé el fin de semana en el viñedo, cuidando las vides, revisando el riego, haciendo el trabajo que había definido mi vida. Pero ahora lo veía distinto. Esto ya no era solo mi sustento, era una fortaleza y yo estaba preparando sus defensas. El lunes por la mañana, Marcus extendió los documentos sobre su escritorio como un general planificando una estrategia. Opción 1. Fideicomiso revocable. Mantienes el control, pero puedes cambiar las condiciones cuando quieras. Opción 2. Fideicomiso irrevocable con condiciones. Opción 3. Transferencia total a una fundación benéfica tras tu muerte. Estudié cada uno, entendiendo lo que implicaba. El fideicomiso irrevocable. Explícame ese otra vez. Transfieres la propiedad a un fideicomiso. Cuando mueras, pasa a los beneficiarios designados, pero solo si cumplen unas condiciones específicas que tú fijas ahora. Si no las cumplen, pasa a un beneficiario alternativo, normalmente una entidad benéfica. ¿Y una vez creado no puedo cambiarlo? No, salvo circunstancias extraordinarias. Esa es la parte irrevocable, pero también significa que nadie podrá presionarte después para que lo cambies. Pensé en Austin, en Roger, en sus abogados y su dinero,
en la absoluta seguridad con la que creían que podrían manipular a un viejo para que les diera lo que querían. Hagamos el fideicomiso irrevocable, dije, con condiciones muy específicas. Marcus sonrió con gravedad. ¿Qué tipo de condiciones? Las que separan a quienes aman la tierra de quienes aman el dinero. Trabajamos 3 horas redactando términos que protegerían mi legado y, al mismo tiempo, le darían a Vanessa una oportunidad, una sola, estrecha y difícil, de demostrar que valoraba lo que yo había construido más de lo que podía venderse. Cuando terminamos, Marcus me miró con algo parecido al respeto. Leonard, esto es a prueba de balas, pero también va a hacerte extremadamente impopular en tu familia. Marcus, me echaron de una boda y me exigieron $50,000. No creo que estemos en riesgo de perder algo que todavía exista. Asintió. Tendré los documentos finales listos para el viernes. Necesitaremos testigos, notarización, todo el marco legal. Una vez firmes, no hay vuelta atrás. Perfecto, dije. No volver atrás es exactamente lo que quiero. Junio llegó con el calor que hincha las uvas en la vid. Llevaba 3 semanas construyendo mi fortaleza en silencio, de forma metódica. El fideicomiso estaba firmado, notariado y presentado en el condado. Mi testamento, actualizado. Todo en orden. Vanessa había llamado 14 veces. No contesté a ninguna. Que el silencio hiciera su trabajo. La tasación estaba terminada. El fideicomiso era de hierro. Y añadí un toque final. Le pedí a Clayton que documentara cada consulta que hubiera recibido sobre mi propiedad, con fechas, nombres cuando fuera posible y preguntas concretas. Me entregó un informe detallado. Fue una lectura interesante. Austin Preston había contactado a 4 firmas inmobiliarias distintas por mi tierra, no por una futura propiedad de su familia ni por el viñedo de su suegro, dijo específicamente la propiedad Cooper, como si ya fuera suya para vender. Estaba revisando esa documentación un jueves por la tarde cuando oí el crujido de neumáticos sobre la grava, no el típico camión de reparto ni el coche de un vecino, varios vehículos. Me acerqué a la ventana. El BMW de Vanessa, el Tesla de Austin y un sedán gris que no reconocí. Hora del espectáculo. Se acercaron a la puerta con la seguridad de quienes creen que ya han ganado. Abrí antes de que llamaran porque quería descolocarlos desde el principio. «Papá», dijo Vanessa, intentando sonar cálida y logrando algo más cercano a la ansiedad. «Llevamos tiempo intentando localizarte». «Lo sé. He estado ocupado». «Tenemos que hablar». Señaló a los 2 hombres a su lado. «Este es Austin, claro, y este es el señor Petón. Es notario. Pensamos que sería útil tenerlo aquí para lo que necesitamos discutir». ¿Un notario? Habían traído un notario a mi casa. La audacia era casi admirable. «Pasad», dije con amabilidad. «Hablemos». Se acomodaron en mi salón, el mismo donde ya habían estado una vez, disimulando mal su desprecio. Austin sostenía una carpeta de cuero como si fuera un texto sagrado. Vanessa se sentó al borde del sofá, con las manos apretadas. «Papá», empezó, usando ese tono que la gente usa con parientes mayores confundidos, «estamos preocupados por ti. Llevar esta propiedad tú solo, a tu edad, es mucha responsabilidad. Me he apañado bien durante 30 años. Pero las cosas cambian», intervino Austin con suavidad. «Los valores, las implicaciones fiscales, los costes de mantenimiento. Creemos que quizá ha llegado el momento de considerar transferir la propiedad a la familia, a gente que pueda manejar la complejidad». Dijo familia como si esa palabra significara algo, como si no se hubiera casado con mi hija hacía 3 semanas principalmente para acceder a mis registros de tierras. «Manejar la complejidad», repetí. «¿Te refieres a venderla?» Los ojos de Vanessa parpadearon. «No necesariamente vender, pero tener opciones es inteligente. Los Preston tienen contactos con promotores que podrían maximizar el valor de la propiedad derribando todo lo que he construido y levantando casas». Silencio.
La sonrisa de Austin se tensó. No seamos dramáticos, Leonard. Estamos hablando de asegurar tu legado, el futuro de Vanessa, la estabilidad financiera de nuestra familia. Nuestra familia, dije en voz baja. ¿Eso es lo que somos? Austin abrió la carpeta con teatralidad. Nuestros abogados han redactado documentos de transferencia. Simples, directos. Cedes la propiedad a Vanessa ahora, mantienes derechos de residencia de por vida y te aseguras de que todo se transfiera sin problemas cuando llegue el momento. Deslizó los papeles sobre mi mesa como si me estuviera haciendo un favor. El notario se removió, incómodo, probablemente preguntándose si estaba presenciando manipulación aún mayor y si debía objetar. Miré los documentos sin tocarlos, miré a mi hija, que no podía sostenerme la mirada, miré a Austin, cuya sonrisa tenía la cualidad de un tiburón oliendo sangre. Entonces me levanté, fui a mi escritorio y saqué mi propia carpeta. Interesante, dije al volver. Yo también tengo unos documentos. Los extendí con método, la tasación de la propiedad por 4,2 millones, el informe de Clayton con las consultas de Austin a firmas inmobiliarias, los documentos del fideicomiso irrevocable firmados y notariados. El color se le fue del rostro a Austin como vino derramándose de una botella rota. Fue magnífico. La mandíbula se le aflojó, los ojos se le abrieron, y durante 3 segundos hermosos pareció exactamente lo que era, un estafador dándose cuenta de que la víctima acababa de darle la vuelta a la situación. ¿Qué es esto? Le salió la voz estrangulada. Esto, dije con calma, es un fideicomiso irrevocable. Desde hace 3 semanas, esta propiedad ya no es mía para regalarla. Cuando muera, se transfiere a una fundación benéfica que apoya bodegas familiares pequeñas, a menos que mi hija cumpla unas condiciones muy específicas. ¿Qué condiciones? Susurró Vanessa. Debe trabajar este viñedo personalmente durante 5 años. No puede vender la tierra durante 15 años. Debe mantenerla como una explotación agrícola en funcionamiento. Hice una pausa. Si no, todo se va a caridad. Cada acre, cada vid, cada dólar. La cara de Austin pasó de blanco a un rojo moteado. No puedes hacer esto. Ya lo hice, hace 3 semanas, mientras tú llamabas a tasadores por el potencial de desarrollo. Golpeé el informe con el dedo. ¿De verdad creíste que Clayton no me lo diría? Somos amigos desde hace años. Tú, viejo Sen. Austin se frenó, pero las palabras quedaron flotando como humo. Cuidado, dije, con una voz afilada como tijeras de podar. El señor Petón es notario. Es testigo, y yo estoy documentándolo todo. Vanessa por fin encontró voz. Papá, ¿por qué harías esto? Soy tu hija. Me dijiste que me fuera de tu boda porque te avergonzabas de mí. Luego exigiste $50,000. Luego te presentaste con un notario para engañarme y que firmara el trabajo de toda mi vida. La miré de frente por primera vez. ¿En qué momento se suponía que tenía que creer que te importaba ser mi hija? Su boca se abrió y se cerró. No salió nada. Austin se levantó de golpe, la silla raspó el suelo con un ruido seco. Esto no ha terminado. Lo impugnaremos. Es evidente que no estás en pleno uso de tus facultades. Entonces tendrás que demostrarlo en un tribunal, donde yo presentaré pruebas de que estabas intentando estafarme millones mediante un matrimonio. Creo que a eso lo llaman un timo. Lo vi procesarlo, vi el cálculo en sus ojos, el abogado dentro de su cabeza corriendo escenarios. Perderían, y los dos lo sabían. ¿Sabes qué es lo gracioso? Dije como si conversara. El vino requiere paciencia. Plantas vides. Esperas años a que maduren. Las cuidas con mimo, estación tras estación. No puedes apresurarlo. No puedes hacer trampas. Sonreí sin calor. Pero tú pensaste que podías apresurarme a mí. Que podías hacer trampas conmigo. Austin agarró su carpeta, arrugando los documentos inútiles. Esto es un error,
viejo. Acabas de hacerte enemigo de la familia equivocada. Creo que me hice enemigo de la familia correcta, la clase de familia que no quiero cerca de mi legado. Salió hecho una furia, y el notario salió tras él a toda prisa. Vanessa se quedó, con lágrimas corriéndole por la cara que podían ser reales o otra actuación. Ya no podía distinguirlo, y descubrí que no me importaba. Papi, por favor. Las condiciones se mantienen. Si quieres esta tierra, te la ganarás como me la gané yo, con trabajo, con tiempo y con respeto por lo que significa. Sostuve su mirada. Pero no creo que lo hagas. Creo que elegirás el dinero de Austin antes que mi tierra. Y esa es tu elección. Se fue sin decir nada más. Me quedé sentado en el salón, escuchando cómo los coches se alejaban, sintiendo el peso de lo que había hecho asentándose sobre mí como la niebla de la tarde sobre el viñedo. Esto se iba a poner feo. Habría abogados, discusiones y probablemente intentos de declararme incompetente. Pero había protegido lo importante. La tierra sobreviviría. Las vides crecerían. Y si algún día Vanessa encontraba el camino de vuelta a quien era, todavía habría una ruta a casa, solo que una ruta muy concreta, muy estrecha, que exigía que de verdad le importara. Por la ventana veía el viñedo bajo el sol de la tarde, hileras de vides subiendo la ladera como soldados. 30 años de trabajo, 30 años de paciencia. Austin quería convertir todo eso en dinero en un año. Pues acababa de aprender algo sobre la paciencia, y yo acababa de enseñarle algo sobre subestimar al viejo con tierra bajo las uñas. La guerra no había hecho más que empezar, pero la primera batalla, esa, fue mía. La semana después de mi enfrentamiento con Austin y Vanessa, el silencio cayó como niebla sobre el viñedo. No hubo llamadas, ni visitas, ni intentos de reconciliación. Yo sabía lo que significaba ese silencio. Se estaban reagrupando, planeando, preparando el siguiente movimiento. Yo tampoco estuve quieto. Marcus y yo pasamos horas revisando los documentos del fideicomiso, buscando cualquier posible grieta que pudieran explotar. No encontramos ninguna. El papeleo era hermético, firmado ante 3 testigos, notariado y presentado ante todas las agencias correspondientes. Mi competencia mental en el momento de firmar estaba documentada por mi médico, que me había hecho un reconocimiento rutinario 2 días antes. Todo era a prueba de balas, pero subestimé el alcance de Roger Preston. El primer ataque llegó a través de mi vecina, Isabella Rossi, dueña del viñedo contiguo. Se pasó un martes por la mañana, con la cara preocupada. Leonard, tengo que decirte algo. Ayer vino un hombre a verme. Dijo que era abogado y que representaba a tu hija. Me hizo preguntas sobre ti. ¿Qué clase de preguntas? Sobre tu memoria. Si parecías confundido últimamente. Si estabas actuando raro. Sus ojos estaban llenos de inquietud. Le dije que estabas tan lúcido como siempre. Pero, Leonard, ¿qué está pasando? Le expliqué la situación, no todo, pero lo suficiente. Isabella escuchó y su expresión se endureció. Están intentando montar un caso de que eres incompetente, dijo, para invalidar el fideicomiso. Lo sé, pero ya lo veía venir. A mediados de julio llegaron los papeles legales. Roger Preston había contratado a Whitmore y Associates, uno de los bufetes más agresivos de San Francisco. Presentaban una petición para declarar inválido el fideicomiso por disminución de capacidad mental. Como apoyo, incluían una declaración jurada firmada por Vanessa Cooper Preston afirmando que su padre había mostrado confusión, pérdidas de memoria y decisiones erráticas compatibles con una demencia en fase temprana. Ver la firma de mi hija en ese documento fue como tragar vidrio roto. Marcus llamó en cuanto recibió su copia. Leonard, esto es serio. No están jugando. Yo tampoco. ¿Qué necesitamos? Evaluación médica, pruebas cognitivas, testigos de carácter, y tenemos que ser proactivos. No podemos solo defender. Tenemos que atacar su credibilidad. ¿Qué quieres decir?
Que averigüemos por qué Austin se casó con tu hija de verdad. Que probemos que esto fue fraude desde el principio. Recordé el informe de Clayton sobre Austin llamando a inmobiliarias. Puede que ya tenga algo. Pasé la semana siguiente reuniendo pruebas. Clayton aportó registros detallados de cada conversación que tuvo con Austin o sus representantes. Contacté a los otros tasadores a los que Austin se acercó. 2 aceptaron dar declaraciones sobre sus preguntas específicas de subdivisión y desarrollo. Pero el verdadero avance llegó de una fuente inesperada. Estaba en el pueblo comprando material cuando me encontré con Jack Morrison, un agente inmobiliario al que conocía de vista desde hacía años. Me apartó en la ferretería. Leonard, he oído lo de tus problemas legales. Creo que deberías saber algo. Austin Preston se me acercó en abril. Quería saber el potencial de desarrollo de tu tierra. Preguntó específicamente por convertir 20 acres en parcelas para casas de lujo. ¿Tienes registros de esa conversación? Mejor. Tengo correos. Fue muy específico con los plazos. Dijo que la propiedad estaría en manos de la familia en verano y lista para desarrollar en otoño. La expresión de Jack era sombría. Lo escribió en abril, Leonard, 2 semanas antes de su boda. Pruebas frías, duras, documentadas, de fraude premeditado. Marcus actuó rápido. Presentó una contrademanda alegando que Austin Preston había contraído matrimonio con Vanessa Cooper con el propósito específico de obtener acceso a una propiedad que pretendía desarrollar para lucro. Adjuntamos los correos, las declaraciones de los tasadores, el informe detallado de Clayton. Y luego Marcus hizo algo brillante. Citó los registros telefónicos y las cuentas de correo de Austin del periodo entre el compromiso y la boda. La vista se fijó para finales de julio. Llegué al juzgado de Napa sintiéndome como si tuviera 64 y 100 a la vez. No así imaginé pasar el verano, peleando contra mi propia hija en un tribunal por una tierra que construí con mi vida. La sala era justo como esperas. Paneles de madera, bandera estadounidense, un estrado que hace que cualquiera parezca pequeño. Los Preston llegaron con su equipo legal, 3 abogados con trajes que probablemente costaban más que mi camioneta. Vanessa se sentó entre Austin y Charlotte, pálida, rígida. No me miró ni una sola vez. La jueza, Margaret Chen, 20 años en el estrado, leyó ambas peticiones con la cara de quien ya ha visto todos los trucos del ser humano. Señor Wade, le dijo a Marcus, usted está alegando fraude. Sí, su señoría. Tenemos pruebas documentadas de que el señor Austin Preston inició su relación con la señora Vanessa Cooper con la intención específica de adquirir su herencia. El matrimonio fue una transacción de negocios disfrazada de romance. Whitmore se levantó, todo pulido e indignación. Su señoría, son acusaciones infundadas para distraer del verdadero asunto, el deterioro mental del señor Cooper y su decisión irracional de desheredar a su única hija. Entonces examinemos ese estado mental, dijo la jueza Chen. Ordeno una evaluación psiquiátrica independiente del señor Cooper. Y, señor Wade, concedo su solicitud de descubrimiento. Las comunicaciones del señor Preston quedan sujetas a citación judicial. La cara de Austin se endureció. Roger se inclinó para susurrarle algo al abogado principal, con una expresión de tormenta. Reanudaremos en 30 días, anunció la jueza Chen, y para entonces espero la evaluación médica completa y todos los documentos solicitados. A este tribunal le interesa la verdad, señores, no el teatro. Salimos. En el pasillo, Roger Preston me interceptó, su cara una máscara de rabia controlada. Estás cometiendo un error, viejo. Tenemos recursos que no puedes imaginar. Abogados que se especializan en destruir a gente como tú. Lo miré, este titán del inmobiliario de San Francisco que cree que el dinero compra todo, incluso la tierra robada. Roger, llevo 30 años cultivando. ¿Sabes qué he aprendido? No puedes forzar el crecimiento. No puedes comprar la madurez. Y desde luego no puedes robar la paciencia. Sonreí sin calor.
Estás a punto de aprenderlo por las malas. Su rostro se oscureció, pero antes de que respondiera, Marcus me apartó. En el aparcamiento me quedé un largo momento dentro de mi camioneta antes de arrancar. Las líneas estaban trazadas. Los Preston iban a lanzarme todo lo que tenían: dinero, abogados, presión social, intentos de destruir mi credibilidad. Pero yo tenía algo que ellos no: la verdad. Y por experiencia, la verdad es como un buen vino. Puede tardar en apreciarse, pero al final todo el mundo reconoce la calidad. Conduje a casa por el valle, pasando viñedo tras viñedo, cada uno el sueño de alguien hecho real con trabajo y tiempo. Los Preston veían todo eso como simple inmobiliario, números en un balance. Estaban a punto de aprender que hay cosas que no están en venta y que algunos viejos no son tan fáciles de enterrar como parecen. La guerra había empezado de verdad, pero yo había peleado contra sequías, enfermedades, malas cosechas y crisis económicas. Roger Preston y sus abogados solo eran otro temporal, y yo era muy bueno resistiendo tormentas. La evaluación psiquiátrica tuvo lugar el 3 de agosto en un despacho estéril que olía a desinfectante y juicio. La doctora Sarah Chen, sin relación con la jueza, me sometió a 4 horas de pruebas cognitivas, memoria, resolución de problemas, razonamiento espacial y estabilidad emocional. Contesté cada pregunta, resolví cada prueba, recordé cada palabra de la secuencia que me dio. Al terminar, miró sus notas y luego me miró a mí. Señor Cooper, su funcionamiento cognitivo está muy por encima de la media para su edad. No hay signos de demencia, ni deterioro de memoria, ni evidencia de disminución de capacidad. Sus facultades para tomar decisiones están completamente intactas. ¿Puede ponerlo por escrito? Presentaré mi informe al tribunal el viernes. Un problema resuelto, pero los Preston no habían terminado. El siguiente ataque llegó a través de la comunidad del vino en Napa. De repente empezaron a circular rumores. Leonard Cooper estaba perdiendo la cabeza, lanzando acusaciones disparatadas contra su yerno, destruyendo el matrimonio de su hija por paranoia senil. Charlotte Preston, resultó, estaba en el consejo de 2 asociaciones del sector. Estaba usando cada contacto para aislarme profesionalmente. 2 proveedores con los que trabajaba desde hace años dejaron de devolverme las llamadas. Un restaurante que compraba mi vino desde hacía una década canceló su pedido fijo. El mensaje era claro: cruza a los Preston y pagas el precio. Isabella también lo notó. Están intentando estrangularte económicamente, forzarte a llegar a un acuerdo. Que lo intenten. He pasado por peores. Pero mentiría si dijera que no dolía ver mi reputación, construida durante 3 décadas, destrozarse por susurros y maledicencias de gente que no había trabajado un solo día con tierra. Marcus llamó con noticias peores. Leonard, están presionando fuerte con el descubrimiento. Sus abogados dicen que los correos de Austin están protegidos por secreto profesional abogado-cliente. Él no hablaba con abogados, hablaba con agentes inmobiliarios. Dicen que consultó con abogados sobre la propiedad, así que todas las comunicaciones relacionadas están protegidas. Es una maniobra legal creativa y puede que la jueza Chen la compre. Entonces quizá no consigamos los correos. Puede que no consigamos todos, pero, Leonard, hay algo más. Vanessa va a declarar la semana que viene en una deposición. Van a hacer que testifique sobre tu supuesto deterioro mental. Mi hija, en un tribunal, mintiendo sobre mí bajo juramento. ¿Podemos tomar declaración a Austin? Podemos intentarlo, pero tendrá a 3 abogados guiando cada palabra. La deposición fue en una sala de conferencias diseñada para intimidar, todo cristal y cromo y sillas incómodas. Vanessa se sentó frente a Marcus, con sus abogados a cada lado como guardias. A mí no me dejaron entrar, pero leí la transcripción después. Marcus le hizo preguntas directas. ¿Cuándo notó por primera vez el deterioro mental de su padre? ¿Puede dar ejemplos concretos? ¿Documentó estas preocupaciones con su médico? Sus respuestas fueron vagas, contradictorias. Parecía confuso a veces. Se olvidaba de conversaciones que habíamos tenido.
Tomó la decisión del fideicomiso de repente, pero, bajo presión, se desmoronó. No pudo dar fechas, no pudo ofrecer ejemplos específicos, no pudo explicar por qué nunca había mencionado esas preocupaciones ni al médico ni a vecinos. Al final, hasta sus propios abogados parecían incómodos. Entonces Marcus hizo la pregunta mortal. Señora Preston, ¿cuándo expresó su marido por primera vez interés en la propiedad de su padre? Yo no, eso no es relevante. Responda, por favor. ¿Cuándo habló Austin Preston por primera vez del valor o del potencial de desarrollo del viñedo de su padre? En la transcripción hubo un silencio largo. Luego, no recuerdo exactamente. ¿Fue antes o después de su compromiso? He dicho que no lo recuerdo. Marcus me envió la transcripción con una nota. Está protegiéndolo, pero miente fatal. Nuestro giro llegó de una fuente inesperada, la arrogancia de Austin. Uno de los tasadores a los que Clayton había contactado, un hombre llamado David Torres, me llamó directamente. Señor Cooper, creo que debería saberlo. Austin Preston intentó presionarme para que retirara mi declaración. Insinuó que habría consecuencias profesionales si yo testificaba contra él. ¿Puede documentarlo? Grabé la llamada. California es un estado de consentimiento de dos partes, así que es legal. Marcus casi gritó cuando se lo conté. Eso es manipulación de testigos. Es un delito grave. Enviamos la grabación al tribunal. La respuesta de la jueza Chen fue rápida y brutal. Sancionó al equipo legal de los Preston, ordenó que se entregaran de inmediato todas las comunicaciones de Austin sin protección por privilegio y adelantó la audiencia 2 semanas. El tribunal, escribió en su orden, no tolerará intentos de obstruir la justicia o intimidar a testigos. Los documentos llegaron 3 días después, cajas enteras, correos, mensajes, registros de llamadas. Marcus y yo pasamos 2 días enteros leyendo la vida digital de Austin Preston. Estaba todo, cada parte. Correos a su padre. El viejo está sentado sobre al menos 4 millones. Vanessa es la llave. Mensaje a un socio. Boda en mayo. Transferencia de la propiedad en verano. Desarrollo en otoño. Esto va a ser enorme. Mensajes a Vanessa que me revolvieron el estómago. No te preocupes por tu padre. Cuando estemos casados, la propiedad será un activo familiar. Nos encargaremos de él juntos. Pero lo peor fue un correo que Austin le envió a Roger 2 semanas después de la boda. Asunto: el problema Cooper. Papá, el viejo es más terco de lo esperado. Vanessa no consigue convencerlo para que firme la cesión. Tenemos que considerar opciones legales para que lo declaren incompetente. La amiga de mamá conoce a una psiquiatra que se especializa en evaluaciones geriátricas. Podría ser útil. Lo habían planeado desde el principio. La petición de incompetencia no era una reacción a mi fideicomiso, siempre fue su plan B. Marcus presentó una moción de urgencia adjuntando la cadena completa de correos. Para cuando terminamos, teníamos documentación de fraude, abuso aún mayor, conspiración, intimidación de testigos y perjurio en la deposición de Vanessa. La jueza Chen fijó una audiencia para el 26 de agosto. La noche anterior me senté en el porche con una botella de mi reserva de 2017, mirando las estrellas sobre el viñedo. 30 años de trabajo, y todo se reducía a esto. Una batalla judicial donde mi propia hija se ponía contra mí, defendiendo a un hombre que había planeado robarnos a los dos de forma sistemática, porque esa era la amarga verdad que por fin aceptaba. Austin estaba usando a Vanessa tanto como me estaba usando a mí. Ella nunca fue su esposa, fue su código de acceso a una caja fuerte. Mañana lo probaría. Mañana la jueza Chen vería qué clase de gente eran los Preston. Pero esa noche solo me sentía cansado, triste y viejo de una manera que no tenía nada que ver con los años. Isabella me encontró allí sobre las 10. Se sentó sin pedir permiso, se sirvió un poco de mi vino y nos quedamos en silencio mucho rato. «Vas a ganar», dijo al fin. «Lo sé». Entonces,
¿Por qué pareces derrotado? Pensé en Vanessa con 6 años plantando su primera vid. En Vanessa con 16 ayudando en su primera vendimia. En Vanessa el mes pasado firmando documentos que me declaraban incompetente. Porque ganar significaba demostrar que mi hija se casó con un monstruo y vivió con él lo suficiente como para convertirse en algo parecido. Isabella no tuvo respuesta. Yo tampoco. Mañana iríamos a juicio. Mañana destruiría a los Preston con sus propias palabras. Mañana protegería todo lo que había construido. Pero algunas victorias, estaba aprendiendo, saben a ceniza por muy completas que sean. La audiencia del 26 de agosto duró 6 horas. La jueza Chen revisó de manera metódica cada correo, cada mensaje, cada prueba que Marcus y yo habíamos reunido. El equipo legal de los Preston lo intentó todo. Objeciones, maniobras procesales, intentos de excluir pruebas, pero el rastro en papel era demasiado claro, demasiado condenatorio. Los correos de Austin se leyeron en voz alta en sala. Sus palabras, frías, calculadoras, depredadoras, rebotaron en las paredes mientras él permanecía rígido junto a sus abogados, la cara pasando del blanco al rojo como un semáforo roto. Cuando la jueza Chen leyó el correo sobre conseguir que Vanessa vendiera la tierra del viejo, vi cómo la cara de mi hija se desmoronaba. Ella sabía que Austin estaba interesado en la propiedad, pero oír la magnitud del engaño, oír que la describía como una herramienta, como un medio para un fin, rompió por fin la fantasía en la que vivía. El fallo fue rápido y absoluto. Se deniega la petición para invalidar el fideicomiso del señor Cooper. Además, este tribunal concluye que hay pruebas claras y convincentes de intento de fraude. El fideicomiso se mantiene tal y como está redactado. Este asunto queda concluido. Miró directamente a Austin. Señor Preston, remito las pruebas de manipulación de testigos a la fiscalía. Considere contratar defensa penal. La cara de Roger Preston se puso morada. Charlotte parecía abofeteada. Austin solo miró la mesa, viendo cómo su mundo cuidadosamente construido se derrumbaba. Salimos del juzgado y nos encontramos con un muro de periodistas. La historia se había filtrado, probablemente por personal del tribunal que vio las pruebas, y la prensa local cayó como buitres. Señor Cooper, ¿es cierto que los Preston intentaron robarle la tierra a través de un matrimonio? Señor Preston, ¿se casó con Vanessa Cooper por su herencia? ¿Qué se siente al saber que su yerno planeaba urbanizar su viñedo? Yo no dije nada, solo caminé hacia mi camioneta. Pero los reporteros siguieron a los Preston, y observé su humillación con algo cercano a la satisfacción. Roger intentando mantener la dignidad mientras las cámaras captaban su rabia. Charlotte aferrada a su bolso de diseño como si fuera una armadura. Austin escondiéndose detrás de sus abogados, incapaz de mirar a nadie a los ojos. A la mañana siguiente, el Napa Valley Register publicó el titular: Familia Preston acusada de fraude matrimonial en un plan para apropiarse de un viñedo. El artículo lo detallaba todo: los correos, las tasaciones, el plan sistemático para adquirir mi tierra mediante engaño. Por la tarde ya se había extendido al San Francisco Chronicle, luego a publicaciones del sector del vino y después a revistas de negocios. La historia tenía todo lo que la gente devora: villanos ricos, una víctima desfavorecida, pruebas documentadas de conspiración. El imperio inmobiliario de Roger empezó a resquebrajarse de inmediato. 3 clientes importantes cancelaron proyectos por preocupaciones éticas. 2 socios se retiraron de desarrollos. El Consejo Empresarial de San Francisco lo apartó discretamente de su junta. A Austin le fue peor. Sus clientes de inversión, gente rica que valora discreción e integridad, empezaron a sacar su dinero. Nadie quiere un asesor financiero que se casó por dinero y fue descubierto. En una semana perdió el 60% de su cartera. La posición social de Charlotte se evaporó. Los museos y organizaciones benéficas que apoyaba ya no tuvieron sitio para ella en sus consejos. Se acabaron las invitaciones. Las páginas de sociedad que antes celebraban su filantropía ahora detallaban la vergüenza de su familia. Mi teléfono sonó a las 2 de la madrugada,
3 semanas después de la audiencia. Vanessa, con la voz destrozada de llorar. Papá, ¿qué has hecho? Austin dice que esto es culpa mía. Dice que lo arruiné todo. Los Preston están perdiendo clientes, dinero, reputación, y es por mí. Me incorporé en la cama y encendí la luz. No, Vanessa. Es por lo que ellos hicieron. Por lo que tú les ayudaste a hacer. Yo no sabía que él estaba planeando todo esto. Sabías lo suficiente. Sabías que estaba interesado en mi tierra. Sabías que insistía en que yo transfiriera la propiedad. Firmaste documentos declarándome incompetente. Mi voz siguió calmada, firme. Elegiste su lado en cada paso. Porque lo quería. Porque pensé. ¿Pensaste qué? ¿Que podrías tenerlo todo? ¿Que podías traicionar a tu padre y quedarte con el dinero de la familia? Silencio. Luego, pequeña y rota, me está dejando, papá. Austin pidió el divorcio ayer. Dice que yo no entregué lo que prometí. Esas fueron sus palabras exactas. No entregué. Ahí estaba, el golpe final. Austin la usó por completo y la tiró en cuanto dejó de ser un activo y se convirtió en un problema. Siento que estés sufriendo, dije, y lo sentía. Pero esto no es culpa mía, Vanessa. Esto es lo que pasa cuando construyes un matrimonio sobre mentiras y codicia. Los Preston dicen que yo fui la que empujó todo esto. Charlotte le dijo a todo el mundo que yo estaba obsesionada con su dinero, que manipulé a Austin para que fuera a por tu tierra. Me están pintando como la villana. Claro, eran expertos. Cuando no podían ganar, encontraban a quien culpar, y Vanessa, aislada y desesperada, era la chiva expiatoria perfecta. Entonces ahora entiendes, dije en voz baja, cómo se siente que te abandonen quienes dicen quererte. Que destrocen tu nombre quienes creías de confianza. Papá, por favor, ¿puedo volver a casa? ¿Podemos? Todavía no. Tomaste decisiones, Vanessa. Decisiones conscientes, deliberadas. No puedes volver corriendo a mí solo porque esas decisiones tuvieron consecuencias. Colgué y me quedé sentado en la oscuridad del dormitorio, escuchando los sonidos nocturnos del viñedo, el viento rozando las vides, coyotes a lo lejos, la tierra antigua asentándose. Había ganado por completo, de forma decisiva y brutal. Los Preston estaban arruinados. Austin había perdido su negocio, su reputación, su matrimonio. Roger y Charlotte tardarían años en reconstruir lo que destruyeron. Vanessa estaba aprendiendo que la traición funciona en ambos sentidos. Pero la victoria me sabía a ceniza porque también había perdido algo irreemplazable, la confianza en mi hija, la fe en que la familia significaba algo más que transacciones y herencias. Las uvas estaban madurando, preparándose para la vendimia. En unas semanas las recogeríamos, las estrujaríamos, empezaríamos el proceso largo de fermentación y crianza. El vino requiere tiempo. La confianza también. La pregunta era si Vanessa lo entendía, si era capaz de la paciencia necesaria para reconstruir lo que destruyó. Lo sabría pronto, porque pese a todo seguía siendo mi hija, y la puerta no estaba cerrada para siempre, solo se había estrechado hasta convertirse en un camino muy concreto, muy difícil, que exigía un cambio real. Septiembre me diría de que estaba hecha. Apareció en mi puerta una tarde de septiembre, cuando la luz se vuelve dorada y el aire huele a uvas maduras. Esta vez no había BMW. Llegó en un Uber, sin ropa de diseño, solo vaqueros y un jersey viejo que reconocí de sus años de universidad. Vanessa estaba allí con una maleta pequeña, la cara más vieja de lo que debería, los ojos rojos de llorar. En la mano sostenía su anillo de bodas, no puesto, sino apretado como una prueba de su propia estupidez. Papá, dijo, solo eso, nada más. Me quedé en el umbral de la casa donde la crié, mirando a esa extraña con el rostro de mi hija, y sentí algo romperse en el pecho. No era perdón, no era esperanza, pero estaba en esa zona. Entra, dije. Nos sentamos en la mesa de la cocina donde habíamos comido 1000 veces.
Hice café porque eso es lo que haces cuando no sabes qué decir. Ella miraba sus manos y el anillo que 3 meses antes lo había sido todo y ahora no significaba nada. Austin presentó los papeles del divorcio, dijo al fin. Dice que yo lo defraudé, que le prometí acceso a tu propiedad y luego saboteé la relación. Sus abogados exigen que devuelva los gastos de la boda, los $200.000. Dejé que eso calara. ¿Puede hacer eso? Probablemente no, pero lo está intentando. Los Preston lo están quemando todo y yo estoy en la onda expansiva. Me miró. Fui estúpida, papá. Imperdonablemente estúpida. Dejé que me convencieran de que tú eras el problema, de que me estabas frenando, de que tu vida valía menos que la de ellos. ¿Por qué? Porque quería pertenecer a algún sitio. Después de que mamá murió, sentí que me estaba ahogando. Y cuando Austin apareció con su familia perfecta y su vida perfecta, pensé que esa era la respuesta. Pensé que si lograba encajar en su mundo, ya no me dolería. Estaba llorando, las lágrimas bajándole por la cara de una forma que me recordó con dolor a su madre. Pero no encajaste, dije con suavidad. Solo te doblaste en formas que no eras tú. Lo sé, y cuando me di cuenta ya había quemado todo. Elegí el dinero por encima de ti, el estatus por encima de la familia, las mentiras por encima de la verdad. Se secó los ojos. Los Preston me culpan de todo. Charlotte me llamó cazafortunas en un evento benéfico. Los abogados de Roger investigan si pueden demandarme por daños. Austin le dice a sus amigos que yo lo atrapé en el matrimonio. Te están usando de chivo expiatorio, porque eso es lo que hacen. Destruyen a la gente y se van limpios. Me miró con algo de asombro. Pero a ti no te dejaron. Tú luchaste. Te protegiste cuando yo no te protegí. Nos quedamos en silencio. Fuera, el viñedo brillaba con la luz de la tarde, hileras de vides cargadas, casi listas para la vendimia. 30 años de trabajo, casi robados, ahora a salvo. No espero que me perdones, dijo Vanessa. No espero nada. Pero vine a decirte que tenías razón en todo, sobre Austin, sobre los Preston, sobre lo que de verdad importa. Y vine a pedir. Se le rompió la voz. ¿Hay alguna manera de volver? Pensé en los documentos del fideicomiso en la oficina de Marcus, en las condiciones que había escrito, en los años de trabajo por delante si de verdad quería heredar esa tierra. Hay una manera, dije despacio. Pero no es fácil, y no es rápida. Dímelo. El fideicomiso tiene condiciones. Si quieres este viñedo cuando yo no esté, trabajas aquí 5 años, no vienes de visita, trabajas, aprendes cada aspecto de hacer vino. Vives aquí. Cuidas las vides. Haces la vendimia. Sin atajos, sin gestores contratados, sin venderlo al año. 5 años, repitió. Y no puedes vender la tierra durante 15 años después de eso. Si incumples cualquiera de las dos condiciones, todo va a caridad, la casa, el equipo, los 20 acres. Lo asimiló. ¿Me estás diciendo que tengo que demostrar que me importa este lugar más que el dinero? Te estoy diciendo que tienes que importarte de verdad este lugar más que el dinero. No demostrarlo. Convertirte en ello. Vanessa miró hacia el viñedo. Intenté verlo a través de sus ojos. 5 años de trabajo físico, vida modesta, paciencia y esfuerzo sin recompensa inmediata, todo lo que los Preston le habían enseñado a despreciar. ¿Cuándo empiezo? Preguntó. Mañana. La vendimia empieza la semana que viene. Estarás aquí todos los días. Asintió, una chispa parecida a la determinación cruzándole la cara. Tengo que recoger mis cosas del apartamento. Los abogados de Austin se pelean por todo, pero ya no me importa. Que se lo quede. Vanessa, esto no va a ser fácil. Trabajar en un viñedo destroza la espalda. El sueldo apenas da para vivir. Tus amigos no lo entenderán. Vas a renunciar a...
No renuncio a nada que importe, me cortó. Ya perdí lo que importa. Esto es intentar recuperarlo. Hablamos otra hora, ajustando lo práctico. Se mudaría a la habitación de invitados, la misma donde dormía de niña. Empezaría con tareas básicas: poda, gestión del riego, análisis de suelo. Marcus actualizaría el fideicomiso para reflejar su compromiso. Cuando el sol se puso y tiñó las colinas del color de un merlot, la llevé al viñedo. Nos quedamos entre las vides que planté hace 30 años, pesadas de fruta que pronto se convertiría en vino. Tu madre ayudó a plantar esta sección, dije. Tú tenías 6 años. Cavabas hoyos con una paleta mientras ella y yo colocábamos los injertos. Me acuerdo, susurró Vanessa. Pregunté si crecerían en enredaderas mágicas. Y yo te dije que crecerían en algo mejor, algo real. Nos quedamos allí mientras la oscuridad caía sobre el valle, dos personas que casi se habían destruido intentando encontrar un camino de vuelta a algo parecido a una familia. Esas 3 palabras, dijo Vanessa. Cuando llamé exigiendo $50,000 y tú dijiste nos vemos en los tribunales. Eso lo cambió todo, ¿verdad? Fue el momento en que dejé de ser tu víctima y volví a ser tu padre. El momento en que elegí proteger lo que construí en vez de dejarte derribarlo. Me alegro de que lo hicieras, susurró. Aunque doliera, aunque sacara todo a la luz. La miré, rota, humillada, por fin dispuesta a aprender lecciones que llevaba toda la vida intentando enseñarle: paciencia, trabajo, la diferencia entre valor y precio. Las uvas llevan tiempo, dije. No puedes acelerar la fermentación. No puedes atajar la crianza. El mejor vino nace de paciencia, cuidado y de entender que hay cosas que no se pueden forzar. Como la confianza, dijo Vanessa. Como la confianza. El viñedo se extendía a nuestro alrededor en la oscuridad, las vides susurrando con la brisa. A lo lejos escuché el tractor de Isabella, mi vecina, preparando su propia vendimia, el ritmo del trabajo que sostiene este valle desde generaciones. Había ganado mi guerra, protegido mi legado, enseñado a los Preston y a su hijo que algunos viejos no son tan fáciles de robar como parecen. Pero la victoria era agridulce, compleja, real, como la vida, desordenada, dolorosa y exigiendo cuidado constante. Vanessa trabajaría la vendimia. Viviría aquí, aprendería aquí, quizá encontraría el camino de vuelta a quien fue. Quizá no. El fideicomiso garantizaría que mi tierra siguiera siendo tierra, que estas vides siguieran dando fruto, que lo que hice no fuera aplastado para construir condominios. Eso bastaba. Tenía que bastar, porque el vino, como la familia, como la confianza, como el perdón, requiere tiempo, paciencia y la comprensión de que las mejores cosas de la vida no se pueden apresurar, no se pueden comprar, no se pueden robar. Hay que cultivarlas. Si te ha gustado esta historia, dale a me gusta, suscríbete al canal y comparte tu impresión en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.